Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es hidrostática. Esta es una rama de la física que estudia el comportamiento de un fluido cuando se encuentra en reposo. Vamos a examinar cómo se analiza un manómetro. En primer lugar, estos son instrumentos que utilizan la relación que existe entre el cambio de presión y el cambio de elevación de un fluido que se encuentra en reposo o que se encuentra en equilibrio. Y el fluido que se coloca dentro del manómetro pues se le llama fluido manométrico. Y una característica muy importante que debe tener es que no debe mezclarse con el fluido en el que se va a calcular la presión. Existen distintos tipos de manómetros dependiendo de las características que uno quiera realizar. En primer lugar tenemos un manómetro muy simple en el que se utiliza un solo fluido y nos mediría presiones relativamente pequeñas. Si queremos medir presiones un poco mayores, entonces necesitamos un fluido en el que se involucren al menos dos fluidos diferentes. Pero también se pueden tener manómetros que pueden medir variaciones muy pequeñas de presiones. Sin embargo, la configuración ya es totalmente diferente y se utilizan más de 4 fluidos diferentes para poder realizar esas mediciones. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar nosotros nuestros manómetros? En la figura que se encuentra aquí podemos ver que tenemos una sección transversal de una tubería que transporta un cierto fluido, y en una parte de la tubería se conecta el manómetro en forma de U, el cual contiene un determinado líquido, y este que se encuentra aquí es una parte del líquido de la tubería que se mete a lo que es el manómetro. Entonces, cuando esto ocurre, se forman diferentes niveles de los líquidos en el manómetro, y para poder analizarlo hay que esperar a que el manómetro esté en equilibrio. ¿Eso qué significa? Que la suma de las presiones que se encuentran en mi sistema tiene que ser igual a 0. Eso nos tiene que recordar a lo que es la segunda ley de Newton, en la que se establece que la suma de fuerzas es igual a 0. Entonces implica que tenemos fuerzas en equilibrio. Es algo semejante aquí, solo que ahora estamos hablando de presión. La suma de presiones en mi sistema tiene que ser igual a 0. Para poder analizar el manómetro tenemos que tomar una serie de condiciones. La primera de ellas es que en mi manómetro yo me voy a mover dentro de él, y si encuentro un fluido que está hacia abajo, la presión que ejerce esa columna del fluido la voy a considerar positiva. Si encuentro un fluido que va hacia arriba, entonces voy a considerar su presión negativa. Es una convención de signos que se toma para poder hacer el análisis del manómetro. Puede ser también que sea al revés. Si va hacia abajo negativa, si va hacia abajo positiva, es lo mismo. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar nuestra ecuación de presiones del manómetro que estemos analizando? Una vez que hayamos hecho ese análisis de qué fluidos van hacia abajo y cuáles van hacia arriba, lo siguiente es contar cuántas presiones van a aparecer en mi ecuación. En este ejemplo tenemos la presión de la tubería, la que ejerce su líquido. Aquí viene nuestro fluido, el manométrico. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 con esta, y por último tenemos la de la presión atmosférica. De tal forma que tenemos entonces 6 presiones en nuestra ecuación. Entonces la ecuación quedaría de la siguiente forma: la presión de mi tubería, hacia abajo viene el líquido que está transportando, positiva. Hacia abajo viene una parte
del fluido manométrico, positiva. Aquí observamos que hacia arriba voy a tener una sección también del mismo líquido, pero se encuentra al mismo nivel de la primera parte, que esta es la frontera de los líquidos. Entonces tienen la misma altura, solo que va hacia arriba, entonces es negativa. Y después viene esta sección del líquido manométrico con altura H, va hacia arriba, también es negativa. Y la suma de todas estas presiones tiene que ser igual a la presión atmosférica. Entonces, al sumarse todas estas, obtenemos la condición de equilibrio de las presiones. En este caso, lo que queremos es calcular la presión de la tubería en esta sección. Por lo tanto, una vez que tenemos nuestra ecuación, lo que tenemos que hacer es checar las condiciones que tenemos. Como podemos observar, la presión de esta sección del líquido que va hacia abajo con esta que va hacia arriba son iguales. Por lo tanto, esas dos se pueden cancelar. Como consecuencia, cada vez que veamos un manómetro en U que tiene una sección de esta forma, que es del mismo líquido, entonces estas presiones no intervienen, o en otras palabras, se cancelan esas presiones. Por lo que nuestra ecuación se puede reducir a 4 presiones que se ejercen de manera neta. Como queremos calcular la presión en la tubería, en ese punto donde estoy colocando el manómetro, entonces podemos despejar, quedando de esta manera: presión atmosférica, la presión del líquido de la tubería pasa negativa, la presión de mi líquido manométrico pasa positiva. Y como este valor es conocido, para calcular la presión de la columna de los fluidos, pues utilizamos esta expresión que ya conocemos, que es el peso específico por la altura que tenga nuestra columna. Vamos a realizar ahora un ejemplo muy sencillo para poder poner en práctica lo que acabamos de comentar. Entonces, en esta imagen tenemos un manómetro en forma de U que está conectado a una tubería que transporta agua, y lo que queremos es calcular la presión que tiene la tubería en ese punto. Entonces podemos observar que el agua entra a nuestro manómetro y forma una columna de 40 centímetros. Después aquí viene un líquido que me dicen que es mercurio, llega hasta esta altura, está abierto a la atmósfera y entonces se equilibra con la presión atmosférica. Ahora vamos a buscar entonces nuestro sistema de ecuación. Tenemos que checar entonces en primer lugar que aquí tenemos una columna hacia abajo, va a ser positiva, esta no va a contar. Después tenemos una columna hacia arriba que va a ser negativa, y le tengo que anexar la atmosférica y la de la tubería, de tal forma que vamos a tener 4 presiones en nuestra ecuación. Entonces, si hacemos nuestro recorrido, iniciamos en la tubería, tengo la presión ahí, luego viene hacia abajo la presión del agua, que es positiva, después hacia arriba esta sección del mercurio, va hacia arriba, es negativa, y se tienen que equilibrar con la presión atmosférica. Como queremos calcular la presión en la tubería, despejamos. La presión debida a la columna del agua pasa negativa, la presión debida a la columna del mercurio pasa positiva. Y para poder calcular la presión de la columna de cada uno de esos fluidos, pues vamos a utilizar esta expresión: peso específico por altura. Sin embargo, para el mercurio no tenemos directamente en este caso su peso específico. Lo que conocemos es la gravedad específica, que es 13.54. Para poder calcular ese peso específico, vamos a hacer uso de la definición de gravedad específica, que es el peso específico de un fluido con respecto al peso específico del agua.
recordando que el peso específico del agua es 9810 newton sobre metro cúbico. Entonces, si continuamos, aquí está otra vez nuestra ecuación para que no se nos olvide. Si despejamos de la gravedad específica, podemos calcular el peso específico del mercurio y entonces ya podemos calcular la presión de esa columna de 25 centímetros. Es peso específico por la altura. El peso específico del mercurio resulta ser 132.827.4 multiplicado por su altura, que son 25 centímetros, y nos da una presión de 33.206.85 pascales. De manera semejante se calcula para el agua su peso específico, 9.810, por la altura, que en este caso son 40 centímetros, y nos da 3.924 pascales. Por último, sustituimos en nuestra ecuación principal y resulta que la presión a la que se encuentra la tubería de agua en ese punto donde se colocó el manómetro es de 130.28 kilopascales. Entonces, con esto terminamos el análisis de nuestro manómetro y de nuestro primer ejemplo. Como pueden observar, es relativamente sencillo, no está complicado. Simplemente hay que analizar muy bien hacia dónde estamos haciendo nuestro recorrido para dar el signo adecuado a las presiones, y después cómo ir calculando cada uno de los elementos que nos hacen falta para encontrar lo que nos pidan, que en este caso fue la presión en la tubería. Bien, con esto terminamos nuestra sección del día de hoy. Estaremos pendientes para el siguiente video. Hasta pronto.